Venezuela nace en el Esequibo y desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, como siempre, estamos en tu televisora, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es un cañón comunicacional por la paz. Y desde aquí con referente informativo, de lunes a viernes estamos activos, dándole vida a lo que ocurre tanto en nuestra tierra de gracia como también en otras partes de nuestro país y nuestro mundo multicéntrico y multipolar. Por eso es que era importante, hoy tenemos al máster en integración, el profesor universitario, analista internacional, Francisco González. Francisco, bienvenido, ¿no? Todos estos temas que tienen que ver lo que ocurre en esta América Latina, ¿no? Que dan hoy mucho que analizar. Tenemos un público como siempre activo, estamos siempre en esa fórmula perfecta. Quiero saludar igualmente a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Polo Patriótico. No es poca cosa hoy. Vamos a cumplir un aniversario más de tu programa de referente informativo próximamente. Y no podía faltar, Francisco, hechos lamentables como el tema en la República del Ecuador. Igualmente lo que ocurre en Perú y lo que en este fin de semana ocurrió en Argentina. Hay hoy, dentro de toda esta América Meridional, enfoque de nuestro padre libertador Bolívar, hechos que están ocurriendo que no podemos dejarlos pasar, sino por el contrario, profundizar con nuestra audiencia, saludar a todas y todos que estamos siempre en esta conexión, igual que el ama de casa, el comunero, el artesano, el trabajador y la trabajadora, el pescador, ¿vale? Saludo a nuestras y nuestros pescadores, al campesino, pero también al pequeño, mediano y gran empresario que requerimos hoy. Tenemos que apostar por la marca país hecho en Venezuela, es importantísimo. Quitarnos de lo que viene de afuera. Nosotros tenemos las potencialidades para hacer nuestros productos y felicitar al Gabinete Económico que está haciendo un esfuerzo. El Gabinete Económico está haciendo un esfuerzo porque tenemos que producir en Venezuela todos juntos contra las medidas coercitivas y no podía faltar que hablemos un poco el tema de Portugal, que un tribunal se pronunció positivamente en cuanto a unos recursos que son nuestros, que estaban detenidos por ahí y nos los mandaron ya a liberar. Son todos estos temas que hoy tenemos que ir viendo. ¿Cómo podemos empezar, Francisco? Bienvenido. Bueno, primero que nada, gracias, Constantini. Saludos a Telefan, a todo el personal aquí, civil, militar. Y para nosotros es un gusto estar de nuevo aquí en este programa con una audiencia nacional e internacional, y creo que va a ser interesante de lo que vamos a conversar porque justamente tiene que ver con una situación en la cual Venezuela ha logrado pues un avance en lo que es la recuperación de los recursos que tenemos confiscados en el exterior. La decisión de este Tribunal Civil de Lisboa pues es parte de un proceso, de una pelea legal, una pelea jurídica. Siempre hemos dicho que esto tiene que ver con un tema jurídico, la política también se dirime en espacios jurídicos, ¿no? Y en este caso se llevaba a cabo pues una demanda para de alguna manera tratar de lograr la repatriación de dichos bienes que han sido confiscados desde, bueno, sí, lo que fue 2019, difícil año, que hemos conversado muchas veces sobre eso y sobre la confiscación de estos bienes, en este caso más de 1.500 millones de dólares, lo cual es una cantidad enorme, ¿no? Puede ser el PIB de algún país pequeño, ¿no? Incluso en América Latina, y entonces en este momento creo que ha sido una batalla importante lograda en este momento por todos los representantes legales de las acreencias por parte de Venezuela, en este caso PDVSA, algunos bancos venezolanos, filiales de PDVSA, y que en este momento, bueno, comienza ahora el proceso para la repatriación de dichos recursos, fíjate, lo cual es una segunda etapa, ¿no? Fíjate, yo me recuerdo, y es importante todo esto que tú estás hablando, porque ya nosotros tenemos un tiempo haciendo estos análisis, porque ya llevamos 930 medidas coercitivas, imaginémonos, ¿no? Y cuando esto empezó en el 2015 con el señor Obama,
después vino el señor Trump, ¿ah? Nos quitaron también Cisgo, nos quitaron oro, nos han quitado un sinfín de detalles ahí, y era importante que arrancáramos. Sí, claro, tienes razón en eso, Constantino, y vale la acotación porque no podemos desvincular un tema sancionatorio legítimo con el resto de puntos que estás planteando. Incluso otro que agregamos aquí un día que estábamos conversando, ¿no? Que es el hecho del Esequibo. Nos ha tocado dar temas sobre la discusión sobre el Esequibo es nuestro, ¿no? Varios foros que hemos dado en la universidad en distintos espacios, en BAER y otros, y ahora vamos a comenzar a unos aquí en el espacio de la Academia Militar. Saludos al coronel Guzmán, que retoma la cátedra Hugo Chávez, nos ha invitado para participar y creo que este año vamos a reforzar estos puntos, ¿no? Porque el problema del Esequibo, así como eso que estás planteando, no puede escapar a toda la gigantesca operación o el plan de operaciones para el desmantelamiento del Estado-Nación llamado República Bolivariana de Venezuela, lo cual si viene desde varios años, ¿no? A partir de la llegada del gobierno bolivariano, pero que a partir del año 2019 retoma o Estados Unidos afianza lo que es el monroísmo, ¿no? A partir del desmantelamiento con la política exterior del país, lo que son el gobierno interinato y sus alternabilidades diplomáticas, ¿no? Es decir, los diplomáticos alternativos que nombraron, lo cual buscaba desmantelar toda la política exterior del país y paulatinamente también con el, llaman supuesto resguardo, como llamaba el interino, ¿no? El Peter Pan venezolano, de estos bienes, socavar las finanzas del país y sacar a través de un golpe o invasión o lo que se les ocurriera el gobierno bolivariano y luego pues lo que la toma de Venezuela, ¿no? Cosa que no ocurrió, ¿no? Ese es el supuesto que tenían planteado. Entonces en este caso, claro, en poco tiempo también, cuando hacemos análisis comparativo siempre vemos situaciones similares que ocurrieron en países como Libia, año 2011, ¿no? Resoluciones de la ONU, aunque fueran vetadas por China y Rusia, pero que a pesar de eso, pues hubo una invasión por parte de la OTAN, sobre todo por Francia, en aquel momento, y lo que fue el ataque y el asesinato posterior a Gaddafi, ¿no? A finales de aquel año 2011. Entonces vemos análisis comparativo de situaciones similares. En el caso de Venezuela en particular, es un plan o varios planes que se sucedieron uno tras otro hasta el 2020, la operación Gedeón, todo eso, la operación esta de los cambures allá en Altamira y todo esto, digo cambures no en sentido burla, ¿no? Sino que fue lo que mostraron allí, ¿no? Los golpistas. Y todo esto, planes reciclados, ¿no? Uno tras otro, cosa que también hay que evaluar que esta confiscación de bienes es parte de ese desmantelamiento a nivel exterior y que en este momento es un triunfo para el país, porque mira, hace unos años revisamos el tema de Libia, por ejemplo, 2014, algunas personas que estaban investigando el tema de dónde habían ido los recursos de Libia confiscados, ¿no? Confiscados. Y resulta que de 17.000 millones de aquella época, que cuando asesinan a Gaddafi, persiguen a la familia, ¿no? Y acusaban que eran recursos que Gaddafi tenía ocultos en el exterior, y resulta que en el 2014 aproximadamente ya eso había bajado a 6.000 y pico de millones. Es decir, se robaron dichos recursos, ¿no? Entonces, en este caso hay una reversión. Hay que también entender el contexto geopolítico, ¿no? El tema de la guerra en Europa ha hecho que Europa necesariamente tenga que devolver la mirada a la región. Siempre hemos dicho que no porque haya sido de manera espontánea, sino obligados por las circunstancias. Eso hace que nuestra vicepresidenta esté en Bruselas, en la cumbre CELAC, ¿no? Unión Europea, pero también tiene que ver con la llegada de dos presidentes clave que hacen una trípode con Venezuela, en este caso casi que al mismo tiempo, toma de poder de Petro en Colombia, con vocación integracionista, y la llegada al poder de Lula, que ya con experiencia acumulada, Lula, bueno, sí, de ser un mastodonte Brasil en el tema de la integración regional en la época de Hugo Chávez, de Kirchner, de Lula, de Evo, Lugo, todos esos presidentes, ¿no? Ese tema entonces significa que llegando estos presidentes ya le dio un toque de
de alarma prácticamente a Europa y hacer ese llamado a la CELAC. Mira, hay algo de eso, sí, hay algo de eso, pero también el hecho de que la circunstancia que te comentaba hace rato, Europa se ve constreñida por las circunstancias, carencia de recursos de hidrocarburos. Recordemos que, por un lado, Rusia alimenta en gran cuantía a países como Alemania, que es el motor potente de Europa, menoscabada por la guerra, en términos de que también está ofreciendo aparataje militar a lo que es en este caso Ucrania, pero también a países como países del este, ¿no? Del este de Europa. Y la repotenciación de la OTAN. Hay que decir también que hace unos años hacíamos una investigación en el curso de Pensamiento Político en América Latina, en la UCB, que estuve yo hace unos años trabajando allí, en la Escuela de Historia, y cuando hacíamos estos análisis antes de la llegada de Trump al poder, pues revisábamos el tema de la OTAN y cómo se está menoscabando en términos de presencia de misiones en el norte de África, viéndolo del Níger ahora, y de otras misiones que llevan a cabo España y otros países. Hay demasiados elementos. Sí, es complicado. Es complejo, ¿no? Complejo, claro, es sí. complejo, y más la operación que oportunamente hizo Rusia contra la OTAN, prácticamente, porque ahí no es contra Ucrania, sino que es la OTAN contra Rusia, y Rusia tuvo que hacer una ofensiva, ¿no? Toda esta complejidad hoy, a mi criterio, estamos hoy viendo cómo la Europa que está ahí, los gobiernos europeos, acertadamente, con ese análisis que tú le das con profundidad, toma y busca el acercamiento con la CELAC. Sí, Entonces, claro. Y más aún, quiero felicitar lo que tú dijiste, pues que dentro de la República el Estado venezolano está defendiendo nuestro patrimonio en el extranjero, Sí. y salen estos resultados positivos, y yo creo que es un llamado también a la aquí a los representantes del gobierno de Portugal, que lo que están es prácticamente dando lo que es hoy la realidad de nuestro Estado-nación, pues. Es correcto, hay un reconocimiento allí, es verdad. Claro, claro, Sí. y yo creo que gracias al diálogo, la diplomacia de paz que tiene todo nuestro Estado, yo creo que se están volviendo otra vez, dentro de la complejidad, a armar la institucionalidad fuera. Sí. Lo que yo siento es eso, ¿eh? Sí, yo, como te digo, pues obligados por las circunstancias, pero tienen que hacerlo. Por ejemplo, un gobierno que reconoció a Guaidó en principio y en primera instancia en Europa, en la Unión Europea, fue el de Pedro Sánchez, ¿no? El PSOE. Sí. Y precisamente yo recuerdo que en ese momento estaba Angela Merkel por allá en Japón, en un evento, ¿no?, internacional. Apenas reconoce Pedro Sánchez al interinato, ¿no?, venezolano, el autoproclamado, y resulta que Angela Merkel también lo hace, es decir, la potencia política, económica y militar de Europa, Alemania. Y ya cuando ocurre eso fue un aluvión, ¿no? Como 14, 15 presidentes de los 27, 28 de esa época, que todavía estaba Inglaterra ahí en la Unión antes de salirse por el Brexit, y entonces ya era una contundencia mayor, ¿no? Es decir, se sienta precedente país como Alemania, país potencia de la Unión Europea, de los 27 del bloque, pero también España por ser el país de la colonia, ¿no?, aquí con América Latina. Entonces, en eso tuvo bastante impacto el hecho que viéramos a la vicepresidenta en la CELAC, una representación venezolana, cuando las sanciones están intactas. Eso es clave, ¿no? Es decir, cambiar las circunstancias, como te decía, también en la región. Tenemos el manto de Lula en este momento, la necesidad de recursos por parte de Europa, y bueno, sí, hay aperturas de determinada manera para negociar con PDVSA. No, sí. no, y hay otras cosas que dentro de los estudios que uno hace también, del centro estratégico que uno está, con todo respeto, hay ya una visión de que el precio del petróleo en alza en todos estos meses. Sí, sí. O sea, y la operación de Rusia, que muchos de esos gobiernos pensaban que era algo momentáneo, se va a prolongar, ya que la Federación, y quiero felicitar aquí a la representación consular de la Federación Rusa, igualmente de China, de Irán, países aliados, países que están ahorita en una visión estratégica con los BRICS, Sí. y con la multipolaridad y el multicentrismo. Entonces sentimos hoy que las condiciones más bien están dadas para los demás gobiernos para que se institucionalice las relaciones que del llamado
de nuestra república, de nuestra nación, se ha hecho siempre, Sí. porque nosotros no estamos aquí peleando con nadie. Es el gobierno de Estados Unidos que no ha bajado su intensidad con medidas coercitivas, unilaterales, y con señores aquí a lo interno, grupos políticos que han aupado, pareciera que son empleados de ellos, de los gobiernos de Estados Unidos, de sus tendencias, que están aquí prácticamente queriendo levantar la calle. Son los grandes paradigmas que hoy están tanto en América Latina, en Europa, pero también en nuestro país. Son esos referentes hoy que tenemos que seguir dando esa construcción dentro de una comunicación alternativa, Francisco. Sí, mira, yo creo que son varios procesos que van paralelos uno a otro, ¿no? Por un lado, el auge de la integración latinoamericana, momento Chávez, como te decía hace rato, ¿no? Lula, Kirchner, Evo, ¿no? La aparición de la UNASUR, la CELAC, todas estas instancias, ¿no? ¿Y qué pasa después de esto? La respuesta de Occidente, la respuesta de Estados Unidos. Es decir, nosotros de alguna manera estamos pagando en este momento el liderazgo que hemos tenido. Claro. Eso es una situación causa-efecto, ¿no? Monroísmo versus bolivarianismo. Siempre lo decimos en esta lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque son 200 años de pugna. Algunos historiadores de estos aristócratas de la región pretenden hacer ver como que con la muerte de Bolívar y esa expresión aristocrática de la Gran Colombia, porque se llamaba era Colombia, en la Constitución del 21 en Cúcuta se arma con lo que fue la antigua Nueva Granada y lo que fue Venezuela, Capitanía General, se arma Colombia, que era el nombre originario del proyecto bolivariano y del proyecto de Miranda. Pero entonces los aristócratas le llaman Gran Colombia, y esto es una cosa que hay que corregir, porque cada vez que escuchemos que se le dice Gran Colombia es una connotación aristocrática de historiadores conservadores. Hay que corregir estas cosas, claro, Costantini, porque eso da pie para decir que con la muerte de Bolívar finiquitó el proceso bolivariano, y no es así. Con la muerte de Bolívar lo que empieza o lo que emerge es la pugna entre dos corrientes político-filosóficas continentales que son bolivarianismo versus monroísmo. Fíjate, y ahí hay hoy algo importantísimo. Mira, estamos viendo al padre Bolívar. Mira. Es un libro que nos lo dio la Universidad Simón Bolívar. Quiero saludar al profesor Víctor Teotisco, ¿no? Importante ese detalle, porque sí, este año nefastamente para los pueblos se cumplen 200 años de el monroísmo, pues, de la doctrina Monroe. Sí, es importante ese detalle tuyo ahí, porque esto va concatenado con toda esta guerra multidimensional, multiforme, con una política de dependencia que quieren vernos esos señores, que aquí no se produzca nada, que aquí más bien lo que hagamos es una economía de puerto, que yo felicito, vuelvo al tema, Francisco, yo felicito al gran empresario, al mediano empresario y al pequeño emprendedor. Nosotros no podemos seguir permitiendo que aquí se sigan trayendo cosas de afuera. El que quiera traerlo hay que pagar impuestos y bien caro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy que defender la marca País Hecho en Venezuela, y el gobierno y el gabinete económico están haciendo un esfuerzo en conjunto con los empresarios, no con los políticos. El empresario es empresario. Y nosotros requerimos hoy, fíjate, cuando uno habla de toda esta complejidad, uno no puede dejar de estos detalles. De estos detalles para mí son importantísimos. Cuando uno ve la doctrina Monroe, ¡ay! América para los americanos. Toma, ¿por qué yo tengo que traer cosas aquí si yo las puedo producir? Y nuestro programa está activo con la agenda económica bolivariana. 18 motores. Un gobierno que hoy busca. Mira, cuando uno se recuerda a Bolívar, ya te voy a decir, uno se recuerda a Angostura con las dos grandes palancas, el saber y el trabajo. Es Bolívar, es el Bolívar nuestro. Y quiero felicitar a Francisco porque nos fuimos hacia todo lo que ocurre hoy, pero estamos recuperando nuestros patrimonios, nuestros activos, y tenemos que seguir en eso, porque es lo nuestro. Vamos a irnos a una pausa, pero yo quiero volver con algo. Argentina, hoy. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay de repente personas que están viendo o vieron y no conocen ese proceso, pero igualmente lo que ocurrió en Ecuador que hay que condenar. Y lo que ocurre en Perú, no hay que dejarnos lo que ocurre en Perú, porque hubo un golpe de Estado.
Y hoy siguen alterando ese pueblo, buscando elecciones, buscando otra vez reconducir, así como pasó en Bolivia, que un golpe de Estado contra Evo Morales. Son estos temas hoy que tenemos que seguir estudiando y abriendo ¿qué? La conciencia. Vamos a ir a una pausa, Volvemos. Y en esa fórmula perfecta volvemos con la América Meridional. ¿Qué está ocurriendo hoy en Argentina? Pero también en esos avances, lo que a mi criterio uno tiene que condenar con la muerte de un candidato presidencial en Ecuador y lo que ocurre aún en Perú. Uno no puede dejar eso atrás. Es decir, hay una América Meridional, una América Latina con ciertas tribulaciones. Pero también en Argentina vienen próximas elecciones presidenciales. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado? Bueno, que ayer vimos las PASO, ¿no? Las PASO son las primarias nacionales, obligatorias. Es una elección que se hace entre todos los partidos del sistema político argentino. Estas PASO fueron construidas a través de una ley en el año 2009 por el kirchnerismo, precisamente, como una forma de democratizar dentro de la democracia, ¿no? Más democracia, decían ellos en la época, pero todavía lo dicen hasta hoy, y sumar más democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Argentina había vivido desde el año 74 el golpe al peronismo, hasta los años 80, ¿verdad? La vuelta a la democracia, y vieron la necesidad de construir, ya con el kirchnerismo en el poder, un sistema electoral donde los partidos fuesen todos, ya sea de tendencias de centro, de derecha o de izquierda, a elecciones internas obligatorias, ¿no? A nivel nacional. Y en este sentido, pues es importante ver cómo funciona el sistema electoral argentino no como ejemplo, sino de ver cómo en Buenos Aires y en las distintas provincias allá en Argentina, pues este sistema electoral busca aceitar la dinámica dentro de los partidos a todos los niveles, ¿no? Nacionales, provinciales y en todas las distintas ramas, las jerarquías del poder ejecutivo, regional, diputados, senadores y a niveles locales. Es decir, todo el sistema político. Ayer estaba en elección de primarias de todos los partidos, ¿no? Y vimos el resultado a medianoche casi. Estamos revisando los cómputos y en primera instancia el que ganó, no es que gana, ¿no? Sino que gana dentro de cada partido el que sacó mayor porcentaje de votos, por lo menos a nivel de ejecutivo, porque la primera vuelta va a ser en el mes de octubre, y en este primer escalafón de las primarias aparece el candidato de la extrema derecha, Milei, ¿no? Que es como el candidato que sacó más del 30% ayer. El segundo candidato, o la segunda candidatura, fue Patricia Bullrich, que fue la ministra de Seguridad de Macri, y el tercer candidato en este caso es Massa, ¿no? De lo que es el peronismo en este momento, aupado por el kirchnerismo y el peronismo dentro del Partido Justicialista. Entonces vemos una elección que se va a dar en la primera vuelta con tres fuerzas, y como decía Cristina quizás hace un tiempo, un tercio para cada uno, y bueno, una pelea que se va a dar en el mes de octubre, ¿no? Fíjate, ahí hay hoy cierto reto, ¿no? Siento yo, porque no es casual que ya con el triunfo de Lula en Brasil, Petro, nosotros aquí en Venezuela, un gobierno social, y hoy que estamos rearmando, a mi criterio, hoy estamos rearmando todo un andamiaje en unión estratégica para lograr fortalecer nuestra producción, a pesar de que están las 930 medidas coercitivas. Entonces vemos lo complejo que le puede significar hoy al señor Biden y al partido también republicano, que está Trump por allá alterándola, pero eso es su problema, eso no es problema nuestro. Entonces ahí vemos lo complejo que puede significar hoy Argentina, que también es un espacio dentro de todo este territorio de producción y de un anclaje que le ha dado todo este gobierno que está actualmente ahí
dependiente también con la filosofía de Cristina y de Néstor, que en paz descanse. Imaginémonos hoy que se meta un gobierno de extrema derecha, pero a la vez peligroso, claro, para lo que es la gravitación de las relaciones en toda la América Meridional. Pero el caso de Ecuador. Sí. El caso de Ecuador, ¿cómo tú ves? Porque bueno, en Ecuador, yo siento que eso es peligrosísimo, sí, lo que ocurrió contra la democracia mundial, lo que está ocurriendo. Bueno, mientras ayer había dos elecciones, o digamos, dos procesos electorales ya activos en el continente, que fue las PASO en Argentina, como decíamos hace unos minutos, pero también los debates presidenciales en Ecuador. ¿Cómo tú ves la situación en Ecuador? Mira, la situación en Ecuador viene compleja. Ves que venimos siguiendo hace tiempo esa situación, bueno, desde varias elecciones, ¿no? Claro. Desde 2015, 16, cuando en aquel momento el correísmo ya, bueno, sí, la candidatura de Lenín Moreno, que gana, y después, 3, 4 meses después, se va a la derecha, traiciona los postulados de lo que es la Revolución Ciudadana, el Movimiento de Revolución Ciudadana, y se va con los grupos conservadores de Ecuador, ¿no? Desde allá empieza la crisis ecuatoriana realmente, ¿no? Y posteriormente, cuando viene la elección, hace 4 años que se da la elección en la cual ya aparece otra vez en la escena Guillermo Lasso, que había pretendido el poder en Ecuador, son los sectores conservadores, son los sectores empresariales y banqueros, son los banqueros de Guayaquil, ¿no? Lasso es dueño de bancos en Guayaquil, que es una ciudad muy emblemática en esto, ¿no? Entonces allí se arma esta lógica de poder. Ellos tienen un sistema ida y vuelta, no tienen como las PASO en Argentina, que van primero todos los partidos, sino que ayer justo comenzaba el debate de los candidatos presidenciales. Esos 5 candidatos que se dan en Ecuador son aproximadamente, el padrón en Ecuador son 13 millones de personas, y hay distintas, digamos, tendencias políticas. Está Luisa González, la femenina, que es del correísmo, ¿no? El movimiento de Correa, pero también están los restos de candidatos que podríamos catalogar candidatos de derecha o de extrema derecha, de muchas familias de poder, como los Noboa, que son también personas de las familias más ricas de Ecuador. Aparecen otros candidatos, incluso uno de ellos que había sido de las legiones francesas, esas que hablaba hace rato, allá en Ecuador. Otros que tienen que ver con el tema de la seguridad, que es ministro. O sea, es una cosa que tiene que ver mucho el tema de la seguridad, ¿no? Hablando de esto que tú... ¿Por qué? Precisamente muchos hablaban, bueno, un candidato, veíamos una entrevista que le hacían a este Noboa, que es de los millonarios, multimillonarios ecuatorianos, y hablaba que salía de su casa aterrorizado en estos días después de la muerte del candidato Fernando Villavicencio, que también era de derecha, y que salía con 14 guardaespaldas, ¿no?, de su casa. Entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando en Ecuador, no? Es un país que a partir de lo que fue esta muerte cruzada que decretó Guillermo Lasso como estrategia para evitar un posible juicio político, faltando horas para que ocurriera eso, decreta esta muerte cruzada, desarman el Parlamento e inmediatamente comienza la crisis institucional de Ecuador a unos niveles como nunca. Entonces, ¿qué pasa? En estas pugnas de mafias, sectores paramilitares, sectores banqueros, sectores de inteligencia enquistadas en el Estado, pero también sectores narcotraficantes, en estas pugnas de grupos. Este señor que viniendo de la derecha, Fernando Villavicencio, siendo un muy anticorreísta, un periodista conocido en Ecuador, que era el que asesinaron, hablaba del narcotráfico, ¿no? Y en eso, bueno, ya están acusando a sectores del gobierno mismo de Guillermo Lasso, y bueno, lo asesinan dándole 3 tiros en la cabeza en estos videos que todos hemos visto, ¿no? Terrible eso. Condenamos eso además, ¿no? Claro. Condenamos eso, independientemente de sus posturas políticas, pero esto ha llevado a unos niveles muy, muy terribles de seguridad en Ecuador, ¿no? Donde ya se han inculpado a 6 paramilitares colombianos, muy parecido a lo lógico, lo hablamos una vez, ¿te acuerdas, Constantine? Sí. De lo que fueron los más de 15 paramilitares infiltrados que fueron a asesinar al presidente Moise allá en Haití, ¿no? Entonces, lamentablemente en Colombia, y a pesar de que Petro está peleando contra ese aparataje allí, ¿no?, Colombia se ha convertido estos últimos años, y lo hemos sufrido nosotros, ¿no?, en una maquinaria de exportación de asesinato y paramilitarismo político, ¿no? Es una forma política, ¿no?, que está ahora en el continente. No, sí. Y ahí tú tienes toda la razón. Petro le ha dado un vuelco, porque es compleja la situación en Colombia. Eso es todos unos años
Y hoy él está tratando, por lo que uno ve, quiero felicitar al presidente Petro también y a todo su gabinete, porque no es cosa fácil buscar la paz y también elementos que hay ahí dentro de la política de Colombia, que lo que quieren es prácticamente seguir en guerra. Están los intereses ahí de la droga. O sea, es compleja la situación en Colombia. Dios le dio una oportunidad a Colombia hoy con un presidente que anda buscando realmente, por lo que uno ve, el tema principalmente para ellos es la paz. Siento que hay que darle reconocimiento. Referente informativo busca eso, reconocimiento a quien realmente lo merece. Militancia sabe que es así. Cuando hablo con todo el respeto y la claridad. Igualmente hay que exhortar a todo el pueblo ecuatoriano, ojalá que pueda de verdad darle vida por medio de la democracia, del voto, la tranquilidad y la estabilidad. Perú. Bueno, en Perú vemos lo posible de hacia dónde va el resto de quizás de países, o por lo menos su vecino Ecuador, ¿no? En el Pacífico, porque en Perú estamos viendo una situación de interinato. Ahí lograron las fuerzas conservadoras tumbar a un presidente popular, un presidente que venía del norte, campesino, el hombre a caballo, un hombre que logró, después de un mes de pugna de la gente en la calle, del sistema electoral también muy controlado, ¿no?, por los conservadores allí en Perú, y sin embargo llega a Castillo, ¿no? Eso nosotros siempre sumamos para la campaña de Castillo. Castillo devuelve también las relaciones con Venezuela. El Grupo de Lima ya venía bastante menoscabado, ¿no? Sin embargo, mantuvieron sus relaciones con la OEA, por ejemplo, ¿no?, y otras instancias de organismos internacionales, y que a la larga eso también les costó caro, ¿no? También cometieron errores. Fíjate, hay algo importante que tú estás tocando. Sí. Y es hoy, amigas, amigos, que están activos tanto por las redes sociales como también por la señal abierta, ¿no? El tema de esas organizaciones injerencistas que fueron creadas en su momento, el caso de la OEA, ¿no? Lo importante, porque la Venezuela de hoy tiene como una vacuna. No es casual, como tú lo dijiste en el segmento anterior, que la CELAC, que fue hecha aquí, aunque usted no lo crea, a lo mejor lo que nos pueden estar viendo, aquí en la República Bolivariana de Venezuela, por nuestro comandante Chávez, Europa busca hacer un encuentro, ¿eh? No es casual todo este tipo de cosas. Yo creo que hoy, la Venezuela de hoy, quiero determinar un enfoque, pero un espacio vital. No como, porque son términos de lo que son esos temas de la Alemania. Pero es un espacio vital, el término de lo que es la Venezuela de hoy para toda una América meridional, una América Latina, que a pesar de que hay en algunas partes convulsiones, estamos estabilizando ya lo que tú dijiste, esa trilogía perfecta, tema de Brasil, Colombia, Venezuela, una fórmula perfecta para lograr una hermandad y una integración real. Yo creo que, y eso no le conviene ni a Biden ni a Trump, ni a los republicanos ni a los demócratas, olvídense de eso. Ellos más bien lo que buscan es que esto se estropee, que se irrumpa, que más bien nos pongamos a pelear. Porque la historia, cuando uno estudia todos estos temas, siempre el injerencismo norteamericano está para eso, está para irrumpir, porque ellos quieren vivir es de toda nuestra materia prima y de nuestra energía. Eso lo que buscan es eso, Francisco. Sí, mira, algo que tocaste ahí, son tantas cosas, ¿no? Pero el tema de lo es clave en esto, ¿ah? Claro. Nos preguntaba aquí el compañero hace minutos el tema de lo que era el término Colombia, ¿no? Y el término Colombia precisamente tiene que ver con la construcción, o la OEA. La OEA se genera como la alternabilidad al bolivarianismo, ¿lo ves? Es decir, fue el contrapeso, el antípodas. Y no es hasta 1890, después de ciertas reuniones, después de 1826, que se da, como llaman algunos, la fracasada reunión de ahí de Panamá. Sin embargo, fue lo que Bolívar vislumbró en 1815, la Carta de Jamaica. Y logran armar la OEA, ¿no?, como una instancia de integración a la usanza de los intereses de Estados Unidos. Es decir, cada país ponía una cuota aparte para participar allí, con sede en Washington,
Y bueno, sí, Estados Unidos ponía la contraparte dineraria, ¿no? Y eso hacía que tuviera ciertos controles en esa lógica. Y esto se va, digamos, a cuajar hasta lo que fue la cumbre esta panamericana. Cuando están asesinando a Gaitán, esos días, había una cumbre de abogados, un encuentro de abogados, que estaba Fidel Castro ahí, en Bogotá. Y se da también la 9ª cumbre panamericana y esto generó la OEA, ¿no? Mira todo. Sí, Cuando sí. la OEA termina, el primera cumbre de la OEA que se dio allí en Bogotá, se construye la OEA esos Bueno, días. Fidel estaba cumpliendo años, un aniversario más, a pesar de que está en la inmortalidad, Sí. estaba cumpliendo aniversario este fin de semana. Así es. Quiero saludar a Diosdado Cabello Rondón, ¿vale? Estaba en estos días en la República de Cuba. Sí, Alianza estratégica de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela con el partido de allá cubano, Partido Comunista Cubano. Quiero saludarlo por aquí, importante. bueno, y esos días que se dio el Bogotazo, y cuando sale el documento final de la OEA, ahora sí, ya construida, ¿no? No nombra nada de lo que había sido, pues, la violación de derechos humanos masivas que hubo, ¿no? Asesinato de personas. Bueno, así nace la OEA en esa circunstancia, ¿no? Y así se mantiene esa lógica, ¿no? No es solamente un problema de Almagro, que es bastante problemático por su presencia en sí mismo ahí, sino también por la forma en que se construye esa lógica, ¿no? Pareciera, a nivel continental. pareciera que ahí lo que hay es actores que buscan es seguir con la hegemonía y los intereses, preservar los intereses de Estados Unidos. En el caso nuestro aquí, pues, aquí hay varios políticos que pareciera que tienen esa misma... Sí, ese mismo mira, estatus. vemos en estos días, veíamos unas entrevistas a este señor Luis Florido, que estaba en la Comisión de Exterior del Parlamento 2015, y Luis Florido junto a Guevara, eso todo el mundo lo sabe, lo buscas ahí hasta allí, ¿no? Claro, claro. Ellos fueron los que promovieron en principio, llegando al Parlamento, 2015-16, ¿no? Llegando. Las primeras sanciones, las propuestas de sanción las llevaron a la OEA precisamente. De la OEA saltan a Estados Unidos, empieza el ruido con lo que es la Unión Europea. Mira, o sea, aquí hay responsabilidades también. Claro, fíjate, Entonces, sí. esto no es casual, fíjate, esto no es casual y por eso es que es un llamado de atención y felicito al empresario. O sea, la lástima que da que hay empresarios aquí que tienen todo, añales aquí trabajando y vemos como que por medio de las medidas coercitivas uno ve como se tuvo que traer productos para acá. ¿Ah? Hoy esos políticos hay que tener cuidado con ellos, con toda esa gente. Esa gente lo que hizo fue destruir el andamiaje económico totalmente aquí. Porque fíjate, yo aquí no voy a poner videos, porque hay bastante videos de políticos venezolanos anteriores, Sí. porque decían que el que era traído a la patria había que matarlo, pues imagínate. ¿Ah? Nosotros no tenemos la pena de muerte, pero sí tenemos lo que se llama, dentro del Código Penal, dentro del sistema penal, tenemos lo que son las inhabilitaciones. Porque tú no puedes tener una persona que esté llamando marines para acá, que esté llamando un poco de cosas, y resulta que después, como si nada, ahí sale como candidato presidencial. Esos son los tarifados de afuera, son los que financiaron y que financian para que se rompa con términos y elementos constitucionales. Por aquí está, independencia, soberanía. ¿Ah? Nosotros tenemos que ser soberanos, independientes, tenemos que ser antiimperialistas. Y esto todo está, como tú lo dijiste, con nuestro padre Bolívar. Aquí estamos, aquí nos sentimos todos aquí nos reunimos todos aquí, con la Constitución todo, gracias. Tenemos aquí al equipo perfecto, ¿vale? Aquí donde estamos nosotros es donde nosotros debemos conseguirnos, donde nosotros tenemos que ir irrumpiendo contra lo que es, con todo el respeto, Francisco, con lo que es las medidas coercitivas, con lo que es magnicidios frustrados que han habido aquí, todo un sinfín de guerras que convencionales y no convencionales. Todos los planes. Todos los planes. Aplicaron todos los planes. Y te agradezco porque tú tienes tiempo aquí viniendo. Sí. Tú como profesor, tú eres máster, te graduaste en Argentina, Sí. en integración, por eso es que tocaste con mucha profundidad el tema argentino. Sí.
sentimos de verdad que ahí deben haber intereses del gobierno de Estados Unidos para meter la mano a Argentina. Mira, siempre identificamos una tendencia, no lo vamos a decir filosófica, pero sí política continental, que es el trumpismo latinoamericano, ¿no? Y el trumpismo latinoamericano, en el caso argentino en concreto, se identifica en este señor Milei, justamente este de los ojitos azules, pelo batido y rockero, ¿no? Radical, extrema derecha, está a la derecha de Macri, hay que pintarlo como es, ¿no? Es aquí como esta señora que está en las primarias esta, ¿no? De la Mira, Católica. nombres, porque no quiero Sí, pero esa tendencia, pues. La está. Sayona, pues. El bolsonarismo en Brasil. Es decir, este señor Milei es la extrema derecha, ¿no? Como Guillermo Lasso, el banquero en Ecuador, es de extrema derecha, ¿no? Fíjate cómo está Sí. convertido Ecuador, ¿vale? Bueno, el problema en Ecuador es que están en el poder. Es decir, Guillermo Lasso es parte del problema. Entonces ahora ofrece una solución. ¿Viste la solución que ofreció? No, llamó al FBI, es decir, delega la seguridad, su política de seguridad en intereses extranjeros, en gobiernos extranjeros. Es decir, no tienen capacidad de poder solucionar el problema de seguridad de los candidatos, que ahora tienen que andar con los millonarios que pueden pagar, ¿no?, con 14 escoltas, y llaman al FBI para tratar de investigar el problema que tienen con la incursión de paramilitares colombianos que asesinaron a un candidato presidencial. Entonces vemos un problema de seguridad terrible en Ecuador, derivado también de todas las políticas de mala distribución de las riquezas ecuatorianas. Ves que Ecuador vive en mayoría del petróleo, ¿no? De una gran ingente de recursos petroleros, aparte de los recursos naturales que tienen que ver con la producción de banana y otros en términos agroindustriales, pero en este momento pues eso está siendo dilapidado por los banqueros que están en el poder. Fíjate, vamos a irnos a una pausa. Ahora, yo quiero ahorita ver si tenemos por ahí unas imágenes de la edición 223 del Boletín del Cuerpo de Investigaciones Penales. Ahí la tenemos, fíjate, mira, el riesgo de la honestidad, fíjate. Quiero saludar al 6CPC, quiero saludar igualmente al comisario Douglas Rico, igualmente al comisario Vladimir Flores. Fíjate, ahorita han incorporado, quiero felicitar también a todo el equipo de la Dirección General. Ahí está el comisario Douglas Rico con el tema hoy importantísimo, la incorporación del patrullaje nocturno. Eso es importante hoy en función de la paz, pero también en la prevención. Están involucrados con los planes vacacionales, que en esta época es normal. Es decir, quiero saludar a toda la directiva y al funcionario del 6CPC. Mira, están con los planes vacacionales en todo el país. Quiero saludar de verdad a Vladimir Flores, comisario general, y a todo ese equipo perfecto del 6CPC. Un equipo que tiene años luz. Un equipo que tiene dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad todo un plan de formación y por supuesto aquí el comandante y jefe, los mejores, los hombres y la juventud con venezolanos en vida libre de agresiones, es decir, todo lo que tiene que ver con el concepto de la paz. Vamos a irnos ahora, Francisco, a una pausa. Quiero mandarle un mensaje, volvemos otra vez, a Daniel Palmares del sistema de orquestas de allá de Upata, ¿vale?, que está aquí en Caracas. Quiero saludarlo, está viendo el programa. Un saludo igualmente a toda nuestra oficialidad, los oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa, pero también el personal no militar. Saludar porque estamos hoy en esa visión que hoy es perfecta, que es la unión cívico-militar. Creo que es importantísimo. Así como presentamos la revista de nuestro Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, un cuerpo que está hoy en primera línea, lo que son las investigaciones, porque tenemos amenazas de todo tipo y tenemos hoy un cuerpo de primera línea. Saludar de verdad igualmente a nuestro sistema de orquesta. Es la prevención, es todo lo que se ha logrado y tenemos que seguir procurando que se mantenga la marcha victoriosa de todo lo bueno, Francisco.
Mira, queríamos también en este segmento ver lo importante, ¿no? La Venezuela como espacio vital ante todo esto que estamos hoy trabajando, el tema de la CELAC, una fórmula, tú que eres un máster en integración, lo importante hoy de entrar a los BRIC, ya hicimos la solicitud formalmente, es decir, nueva forma de relacionarnos. Nosotros no podemos seguir con la OEA, ¿eh? Cónchale, ¿hasta cuándo? Esos son aparatos que traen es implosión de Estados-naciones. ¿Eh? Ellos quisieron meterse aquí, pero ¿qué va? Nosotros estamos vacunados. Pero el tema de la CELAC, el tema de los BRIC, alternativas hoy para lograr interrelacionarnos y para que exista hoy un sistema de integración perfecta para lograr la mayor suma de felicidad posible, como decía el padre Bolívar. Mira, Constantini, creo que estás tocando un tema de debate nacional además, porque lo cierto es que cuando llega Petro al poder, recordemos que hace unos años Petro siendo alcalde de Bogotá, él tuvo en aquel momento el sistema interamericano, pues le favoreció para el hecho de volver al poder de alguna manera, su lógica en aquel momento, y él está upando una posible transformación, unas reformas dentro de la OEA, ¿no? En el caso venezolano, y cuando Petro viene a Venezuela las primeras veces, ¿no? Y en los debates, en la CELAC también lo ha dicho, incluso en la cumbre de Américas que se ve allá en Estados Unidos, él hablaba de posibles reformas dentro de la Organización de Estados Americanos, cosa que, bueno, algunos piensan que sí puede ocurrir, otros piensan que no, pero el debate está. Y dentro de esas posibilidades estaban las dos propuestas que traía Petro. Uno, que reingresáramos a la CAN, pero también al sistema interamericano, ¿ves? Esto es importante. Hemos dicho en distintos espacios que hay un debate, se ha dicho, pues, el tema de la CAN. Recordemos que de la CAN habíamos salido en 2006, cuando justo después de Mar de Plata, Venezuela pues ocupaba la integración ya a nivel regional con otros países como Argentina o Brasil, y el gobierno de Colombia de la época pues aupaba ya acuerdos binacionales, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? Lo que era el ALCA, que pretendía Bush hasta Mar de Plata, donde salió derrotado allí. Sin embargo, gobiernos pretendían eso, por eso Venezuela sale de la CAN, ¿no? En aquel momento, Perú y Ecuador de aquel momento hacían esos acuerdos de libre comercio binacionales con Estados Unidos. Y por eso el gobierno venezolano, con Hugo Chávez, comandante Chávez en aquella época, sale de esa lógica de la CAN. Eso por un lado. Con la OEA fue, bueno, todos los traumas que se vieron estos años con Luis Almagro, de una situación difícil, y allí ya es más difícil, pues como tú bien dices, es más complicado un retorno, por lo menos con la presencia de este personaje que ha sido nefasto para la región, Luis Almagro, que Venezuela, aunque sea, hay una discusión, es verdad, hay un debate sobre eso, pero el retornar con la presencia de Almagro va a ser sumamente difícil, porque se ha convertido en una persona distorsionante de gobiernos autónomos o integracionistas en América Latina en este momento, en toda América, ¿no? Luis Almagro ha intervenido, buscando intervenir con las observaciones internacionales, electorales, en gobiernos como aquí, como pasó en Bolivia, pues ya lo dicen en Perú también, pero también ha ocurrido en el Caribe, ¿no? Raúl Goncalves también lo ha dicho. Es decir, hay una situación con la OEA en este momento que hace muy difícil el hecho de que Venezuela retorne o no allí, ¿no? Fíjate, sí. Los BRICS es una alternativa hoy fundamental para la globalidad. Ahí prácticamente estamos haciendo estudios y vemos cómo ahí existen una gran mayoría de los pueblos del mundo hoy representados ahí con presidentes y con sí. Gobierno, que podemos sentir hoy que puede ser una alternativa estratégica. Nos faltaba a un amigo común, al gobierno de Irán, saludarlo. Sí, fueron víctimas en este fin de semana de un atentado allá. Sí. Hay que condenarlo, lo condenamos desde aquí. Están haciendo catalizadores. Mira, está el gobierno de Irán, está haciendo catalizadores que para nosotros son importantísimos. Quiero saludar a toda la representación consular de aquí, que está en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Los catalizadores que para nuestras refinerías van a ser de lo mejor. ¿Sí? Mira, esto es importante, esto de las condenas a los asesinatos, ¿no? En Irán condenamos aquel momento lo del presidente haitiano. También. Condenamos lo que pasaba
lo que está pasando en Ecuador, el candidato, y también condenamos un asesinato que quizás no es muy visible acá y que tiene que ver con las PASO en Argentina, de un movimiento donde pertenece el candidato también de las PASO, ¿no? Grabois, ¿no? Del peronismo, una joven hija de un militante cartonero, fue asesinada la muchacha en estos días y ese asesinato también lo condenamos. En Argentina estos días se puso muy picante la situación donde estos grupos extremistas buscaban generar caos, ¿no? En plena campaña electoral de las primarias. Entonces todo esto lo hemos condenado, sea de una tendencia u otra, porque esto precisamente es lo que se busca, ¿no? Es decir, se buscan las inestabilidades de los gobiernos en la región para a partir de allí, pues, la intromisión de estos grupos extremistas, paramilitares, políticos, como ha pasado aquí también, Constantini. Todo esto que veíamos, este sistema de pranato desde las cárceles y lo que había pasado en la costa hace unos años atrás, recordemos, ¿no? Lo que pasaba aquí con estos grupos paramilitares, estas delincuencias políticas, ¿no? Que estaban enquistadas aquí en algunos sectores populares y en la frontera, ¿no? En la frontera, también en Tejerías, todo esto que se fue desmantelando paulatinamente. Entonces esto es importante también condenar todas estas situaciones para que no ocurran en la región y bueno, llega hasta por allá en Irán, ¿no? Cuando asesinan a Soleimani, ¿te acuerdas? Claro. Entonces... que no es casual que él era uno de los que estaba en esa estrategia de defender todos esos territorios, Soleimani, uno que está estudiando todos esos temas. Sí. Era un estudioso y era un operador estratégico por la defensa. De hecho, estaba en las negociaciones. Claro. Estaba en las negociaciones y mientras estaba allí, pues cuando se dirige al aeropuerto allí en Irak, pues lo asesinan, ¿no? En la capital y eso generó toda una crisis tremenda, ¿no? Casi que una guerra devastadora entre Irán y Estados Unidos, lo cual ponía muy peligrosa la situación de la... Es que no es casual. Sí. Mira, Francisco, tú que eres un analista, investigador, ¿dónde están metidos esos señores? Mira, donde está metido la CIA, el Pentágono, eso no hace nada de gratis, ¿vale? No hace nada en función de ir, dar la mano, la solidaridad, no, hay siempre, porque no son los pueblos, son los gobiernos. Y es el gran andamiaje de esos gobiernos que tienen grandes cantidades de corporaciones. Por eso es que, amiga, amigo, hay que exhortar a todos. Hay que producir hecho en Venezuela, marca país. Tenemos que quitarnos la dependencia de Rockefeller. Ojo pelado con eso. ¿Quién trajo Rockefeller para acá? Los gobiernos de la Cuarta República. Nosotros tenemos que hoy tener un empresariado dedicado, investigando de cómo nosotros tenemos que procesar lo nuestro, nuestra materia prima. Y por aquí no me voy a cansar, Francisco, porque tengo fe de que todos podemos remontarnos las medidas coercitivas unilaterales, todos juntos pero realmente, cada uno en su área donde está concatenado. Y eso es lo que estamos buscando. Hay un gobierno, hay un Estado-nación que por medio de todas las instituciones lo que se busca es ir afinando el gabinete económico, afinando estrategias para irnos quitando esta guerra no convencional que tenemos con 930 medidas coercitivas unilaterales, nada más y nada menos, 930 medidas coercitivas, imaginémonos pues. Mira, es así, pero los tiempos han cambiado, el mundo está cambiando muy rápido. Está madurando, ¿tú crees? No está madurando, sino que hay fuerzas en yuxtaposición en este momento que hacen contrapeso a la lógica impositiva de Occidente, esa que estás hablando, ¿no? Y esto ya ocurre en este momento, ¿no? Es muy visible la aparición en la escena de países continentales potencia como China, ¿verdad? Rusia, retoma Rusia su otrora espacio de influencia internacional en Eurasia, ¿verdad? Claro, en la ruta de la seda. Claro. Entonces, son lógicas que se están generando en este momento y que llegan e impactan aquí en la región también. Claro. Vamos a ir a una pausa, pero fíjate, hay otra cosa también, tú que tocaste a China, quiero saludar a la representación de China. Es casual ahorita que Estados Unidos esté alborotando allá con Taiwán. Mira, donde van esa gente lo que buscan es guerras, desolaciones, por eso es que de aquí es preferible que ni vengan, que se quedan bien lejos de aquí, porque nosotros lo que estamos buscando es calidad de vida, que se empiece aquí a producir como debe ser,
todas las fábricas, todo, un reservorio de fábricas y de sistemas de hoy lograr que nuestros productos sean la marca país, hecho en Venezuela. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos ya en este último segmento con los balances. ¿Qué podemos decir de todo esto que hemos estado hablando, Francisco? Bueno, que son momentos de pugnas internacionales contundentes y que nosotros, por nuestros recursos estratégicos y por nuestro liderazgo de los últimos 20 años, pues estamos en medio de estas pugnas, ¿no?, geopolíticas mundiales. Y creo que en esa connotación es que tenemos que entenderlo para saber cómo jugar. Hay una pugna, ¿no?, entre las dos doctrinas, entre la Monroe y la bolivariana. Esa está continentalmente, como decíamos al principio, ¿no? Esa está desde 200 años. Pero esa también nos pone en el escenario global, es decir, a partir de esas propuestas integracionistas y el liderazgo que hemos tenido estos últimos años, por un lado eso, pero también el tema geopolítico internacional, ¿no? Los aliados de esta lógica alternativa, de esta lógica que se está generando a nivel global, que ya está. Lo que pasa es que Venezuela ha sido vanguardia en esa integración también con estos países, ¿no? Con Putin, Chávez-Putin, desde inicio de ambos gobiernos, ¿no? En el 2001, 2002, por allá. Acordémonos que pasó algo aquí temprano, ¿no?, con Chávez, que fue que Chávez lo sacan del poder, temprano. Hubo un golpe de Estado aquí. Claro. Entonces, Chávez pudo vislumbrar con premonición lo que estaba pasando, ¿no? Fíjate, esto es importante hoy ponerlo aquí. Mire, te agradezco. Golpe de Estado y un golpe económico. Aquí hubo paro. Claro, el paro petrolero. No, y paros también de los industriales. También, claro. Y fíjense hoy. Cámara, CTV, claro, y fíjense hoy, eso estaba respaldado por el Imperio Norteamericano. Sí. Ahora más bien el Imperio Norteamericano 930 medidas coercitivas y que bueno, que se implosione esto. Claro, porque los sectores empresariales venezolanos que dependían, lo que hablamos hace rato, ¿no?, de en gran cuantía de los recursos petroleros, se vieron menoscabados también. Han perdido con las sanciones, con las medidas, ¿no?, coercitivas. Entonces, en ese aspecto creo que han recapacitado y ahí es donde surge esta lógica, estas propuestas nacionalistas, por decirlo así, ¿no?, Yo creo sectores. Que Entonces, pero la situación de pugnas está con Venezuela, pero también estos aliados que se fueron construyendo, ¿no?, desde esa época. Venezuela ha sido la bisagra para empalmar estos países que se han levantado, por ejemplo, China en los últimos 10, 15 años a unos niveles impresionantes y ya venía generando relaciones con Venezuela, ¿no? Ya en el 2011 estaban construyendo, 2012, todas estas viviendas con Venezuela, ¿no?, las empresas chinas. Los intercambios académicos importantes, los intercambios... Pero fíjate, sí, hay algo hoy, ¿no? Yo creo que con el tema que nos ocurrió todo el mundo, con el tema del COVID, toda esta guerra que viene el gobierno de Estados Unidos, como lo dijimos ahorita, no es casual que ahorita estén alborotando a Taiwán, pues, mandándole apresto militar y cosas así. Es decir, hoy, por ejemplo, ante ese señor que está hoy mandando, todos los que están, ese estado profundo del gobierno de Estados Unidos, hay una maduración en esta aldea global por tener una alternativa de integración. En el caso de los BRICS, es importante decirlo como balance hoy. Claro, vamos pronto hacia la cumbre, te pregunto ahí. Vamos pronto a la cumbre de allá de Sudáfrica. Venezuela va a tener su presencia allí. Eso que dice es cierto, ¿no? Ya en julio, ya este año, Venezuela formaliza su petición para adherirse a los BRICS, ¿no? Y entonces ahora vamos a estar de manera más contundente. Tenemos el apoyo de Brasil en este momento, ¿sí? Recordemos que quien dirige el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en Shanghái es Dilma Rousseff, de la lógica de Lula, ¿no? Del partido. Una presidenta que fue claro, sacada. Entonces Massa de Argentina, que tiene problemas inflacionarios tremendos, problemas de la moneda, del peso,
Están buscando, por un lado, tratar de arreglar un acuerdo con el FMI, que está bastante difícil, ¿no? Pero por el otro, ver pagar las acreencias de este mes justamente, con un crédito que va a dar el Banco BRICS, o sea, Lula, China. Mira, ¿no? ¿Por dónde va la cosa? Entonces allí Argentina se está afianzando y también su solicitud de participar allí, de estar en los BRICS, ¿no? Un escenario perfecto para Venezuela. Claro, porque Venezuela ya tiene relaciones muy profundas con estos países. Los empresarios que nos puedan estar viendo ahorita, yo creo que esto es importante, entrar a los BRICS, entrar con productos hechos en Venezuela, de primera línea, en varias cosas que siempre nos hemos caracterizado en hacerlas. Sería un espacio perfecto para el comercio internacional. Mira, sí, porque los BRICS también implican un aspecto grande en el tema económico, intercambios económicos, ¿verdad? Es una plataforma, bueno, tiene los dos países más poblados del planeta Tierra. Tiene a la India con 1.428 millones aproximadamente, tiene a China con más de 1.400 millones, 1.412 millones. Por eso es que me gusta analizar contigo. Entonces, a partir de allí, pues tienes los dos espacios vitales, como tú llamas, más grandes en términos de estos términos del mercado, pero yo digo de población, del mundo. Eso ya es bastante. Tiene a Rusia, el país más grande del mundo, de los más grandes del mundo. Sudáfrica, un país económicamente potencia de África, de más potencia. Brasil, ¿no? La potencia latinoamericana, y bueno, que estemos allí como potencia energética, nos pone en sintonía mundial, ¿no? Estamos, como dice Lula, estamos de vuelta, ¿no? Estamos de vuelta también nosotros, sí. Ahora fíjate, ese estar de vuelta es lograr hoy una integración global, esa integración que requiere hoy para afianzar la paz, la solidaridad, mira, la estabilidad mundial. Yo creo que eso era parte de la doctrina bolivariana. Sí. Bolívar hablaba del equilibrio del universo, imaginémonos el padre Bolívar. ¿Ah? Sí, claro, y el bienestar de la población al final, ¿no? El buen vivir, como dicen los bolivianos, ¿no? Es necesario el buen vivir para todos los venezolanos, las venezolanas en este momento, y que también mejoremos nuestra situación económica, ¿no? Claro. Que eso paulatino, ¿no? Una cosa tras otra. Integrarse, países potencia, integrados, ya potencias mundiales, no emergentes, son potencias. China no es una emergente, es potencia, fue emergente, ya es potencia. Y eso nos pone en sintonía, ¿no? Creo que a partir de este ingente de recursos, mayor redistribución, mayor bienestar para todos, ¿no? Y todas, que es lo que la gente quiere, ¿no? Y eso va a generar también mayores equilibrios, Constantini. Es necesario el país reforzar nuestras instituciones, ¿verdad? Una cosa que es importante y que mira, estamos dando un curso en el centro, es un anecdótico, ¿no? En el Centro de Saberes Africanos. Un saludo al profesor Reinaldo, a Abraham, todos ellos que están allí, ¿no? Abraham, sí, Abraham es coordinador académico allí. Quiero saludar a Abraham, en estos días lo vi, por cierto. Es egresado de la UCB también. Sí, Abraham está de coordinador académico allí. Yo soy profesor allí de uno de los módulos sobre sistemas de integración de América Latina y el Caribe, ¿no? Y justamente estos días conversamos, tenemos estudiantes también de universidades privadas, y mira, hay que revisar el tema de los pensos de estudio de las universidades privadas, sí, porque mira, me parece que hay bastante manipulación por parte de profesores, bastante el tema mediatizado, ¿no?, de las redes, y los jóvenes estudiantes que están en esas instituciones están muy mediatizados, ¿no?, por estas lógicas. Así se montan los gobiernos de extrema derecha a través de las redes sociales. Claro. Así pretende Milei, así pretendían en Colombia, así pretendían aquí con un presidente telemático, ¿no? Interino telemático alternativo. Y bueno, y eso es un tema a estudiar de verdad. Es un tema complicado, ¿no? La forma de la organización de los partidos políticos en los últimos años. El marketing político, es importante estudiar eso porque... Todos estos temas tienen que ver hoy sí, con la independencia y la soberanía de los pueblos. Y el tema de las organizaciones no gubernamentales, creo que hay que estudiar también. Claro, ahí bueno, mira, fíjate, ya estamos culminando el día de hoy, me pareció perfecto esta conversación con el máster en integración latinoamericana, en todos estos temas, en integración
también es profesor, es docente, investigador. Quiero saludar a Reinaldo Bolívar, ¿vale? Saberes africanos. Bueno, vamos a decirle, profesor, un día si lo invitamos para acá. Vamos a traer. Sí, le voy a decirle a Abraham para que gestione invitarlo. Si nos está viendo, ¿Estaba acá con ustedes? No Bueno, está. le voy a decir a Abraham para gestionar. Si que me venga está el viendo, profesor. se me escribe ahora, Abraham. Quiero saludarlo a él. Él es sociólogo de la UCB. Y Abraham, que venga Abraham como representante Claro, del Centro Saberes, le voy a Claro, decir no hay para que problema, venga estos días. Bueno, mira, pues el día de hoy quiero agradecerte a ti desde aquí, desde TVFAN, con nuestro general Bencí Guerrero, presidente, y todo este equipo perfecto. Saludarlos a todas y a todos. Agradecer a Francisco que nos acompañó hoy y esperemos vernos en otra oportunidad, ¿vale? Que pasen un feliz día.